Ahí estamos, estamos iniciando, ya estamos transmitiendo también por Facebook. Pues buenas noches a todos los que están aquí en esta sala de Zoom y los que están también siguiéndonos por Facebook, los que después vean este video que estamos hoy grabando en este miércoles, ya 6 de abril de 2022, en que estamos realizando el diálogo constituyente número 48. Y en este caso ya vamos a hablar sobre el tema de justicia y procesos judiciales, el título 8 de 11 títulos que tiene este proyecto constitucional, que ustedes saben que es un proyecto constitucional autogestivo, que viene desde hace ya varios años y que ya tuvo un anteproyecto y ahora estamos analizando el proyecto con miras a mejorarlo, a perfeccionarlo y ver posibilidades de instrumentarlo, de hacerlo entrar en vigor. Para eso quiero saludar, como siempre, a mi compañera de conducción, mi compañera Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Buenas noches, Marco. Buenas noches a todos. Pues estoy bien aquí, otra vez esperando que tengamos muchas participaciones y esperando que nuestra Constitución vaya siendo conocida por más gente y adoptada, ¿no? Y si quieren participar, pues también los esperamos a participar en las reuniones que tenemos. Sí, vamos a estar teniendo ya reuniones estatales, ¿no? Sobre sociedad del afecto y proceso constituyente. A partir del 8 de mayo es la primera en la Ciudad de México, presencial, ahí en el Árbol de la Noche Victoriosa, a las 10 de la mañana, es domingo, y luego viene la del Estado de México el 29 de mayo por Zoom, por la geografía del Estado de México, y así tenemos el programa de estado por estado, son 32 estados, así es que vamos a abarcar todo 2023 y hasta parte de 2024. Empezaremos por los estados en los que tenemos más contacto y así poco a poco, conforme menos contactos tengamos, pues irle buscando. Tenemos tiempo para ir haciendo los contactos. Pues el día de hoy tenemos dos invitados para este tema de justicia y procesos judiciales. Por una parte está el licenciado Eduardo Ceballos de Labra, desde Acapulco, que él ya ha analizado en ocasiones anteriores nuestro proyecto constitucional, tiene una serie de puntos de vista. Él es un abogado prestigiado, acaba de terminar el doctorado en una especialización jurídica. Así es que tenemos una persona con pues criterio muy especial que nos va a apoyar para analizar cómo estas ideas que nosotros tenemos sobre procesos judiciales y justicia, cómo las puede ver un especialista perdón, en procesos jurídicos. Y también estará, no ha llegado, pero está invitado Manuel Azúa Camacho, otro abogado también, en este caso vive en Tampico, en Tamaulipas, desde dos puertos estarán aquí dos abogados desde el mar, ¿verdad? Uno por el Golfo de México y otro por el Pacífico, analizando este proyecto constitucional y como siempre hacemos una introducción breve sobre el contenido de los artículos que vamos a comentar. Después le vamos a dar la palabra a nuestro invitado, licenciado Eduardo Ceballos de Labra, previa presentación de su currículum, unos 20 minutos. Luego lo mismo el licenciado Manuel Azúa, después diálogo y el cierre lo harán también nuestros invitados. En este caso, el título octavo empieza lo vamos a ver en dos partes porque es muy largo, entonces hoy va a ser la primera parte del artículo 190 al 204 y dentro de 15 días, porque dentro de 8 días no va a haber por motivos de vacaciones, vamos a tener una semana de vacaciones, pero dentro de 15 días esperamos que el licenciado Ceballos de Labra también nos acompañe. Vamos a ver la segunda parte desde el 205 al 225. Entonces es un tema crucial. Si la vez pasada decíamos que la parte económica era la columna vertebral del proyecto constitucional, pues esta es una parte muy complementaria, muy estructurante, porque la parte de justicia pues es, así como la parte política, la parte económica, ahora la parte de justicia son partes sustanciales de un proyecto constitucional. Y un estilo que tenemos nosotros aquí, licenciado de Labra, y es en varios de nuestros capítulos y probablemente en todos empezamos definiendo el concepto central. Así es que nos animamos aquí a poner el artículo 190,
el concepto de justicia como poder de la comunidad a través de leyes y del autogobierno para asignar y otorgar a las personas y a los grupos lo que les corresponde de la riqueza social y de los bienes disponibles en proporción a sus aportaciones directas e indirectas para la vida comunitaria y con atención a sus necesidades especiales, así como para asignar, reclamar responsabilidades y aplicar procedimientos de restauración, compensación y tratamiento especializado, incluyendo la limitación de la libertad y de algunos derechos previstos por las leyes cuando las acciones realizadas por una persona o colectivo afecten a terceros y o a la vida social. Es un concepto, obviamente, esto tiene que ver con Platón, con Kant, con Marx, con muchos elementos de tipo filosófico que tuvimos que analizar para llegar a este concepto de justicia, y aún así, pues, el Platón en la República trató de definir la justicia y le fue muy, muy difícil, ¿no? A través de Sócrates, ¿no? Del diálogo socrático. Luego tenemos en el artículo 191 los delitos dolosos y este nuevo concepto que a algunas personas lo ven controvertido, pero que tiene que ver con principios científicos psicológicos de considerar a los delincuentes como enfermos sociales, sobre todo cuando tienen la intención de dañar, ¿no? Que es el delito doloso, bajo la premisa de que todo tiene causas. Entonces, si una persona es criminal, hay causas para esa criminalidad, es decir, hay un padecimiento, como también lo contrario, cuando una persona es muy responsable y muy respetuosa, también hay causas y eso está articulado con nuestro proyecto educativo. Entonces, una de las cosas controversiales es entender esto de los enfermos sociales porque algunos, como tienen la idea psiquiátrica, suponen que al considerar los enfermos sociales van a estar exentos de responsabilidad y nosotros no lo estamos viendo así. Quitamos el concepto de culpa y los llamamos responsable en lugar, o no responsable en lugar de inocente o culpable, pero la idea de la Constitución, como viene a continuación, es dar un tratamiento integral para la reinserción social. De hecho, los llamados cerezos, las cárceles actuales, se les llama centros de rehabilitación social, porque está esa idea de que pudiera ser para rehabilitar, no para hundir o sancionar o hacer sufrir. Sin embargo, en la práctica son lugares de sufrimiento y de mafias y de muchas otras cosas. Entonces, queremos hacer un cambio, a ver qué opinan nuestros invitados sobre este elemento de pensar que la punición y la justicia, el Código Penal, es la base, ¿no? de la mejoría social. El castigo, los psicólogos sabemos que ha sido muy inconveniente, muy contraproducente. Y pues están en el artículo 192 los principios para la impartición de justicia, ¿verdad? Obviamente honestidad, legalidad, transparencia, eso más o menos está en la actualidad, aunque no se respeta. El artículo 193 tiene otra novedad porque actualmente hay fuero federal, perdón, y fuero común, ¿no? Y eso del fuero común están todos los delitos y el fuero federal como delitos de alto impacto. Y nosotros lo estamos poniendo en 3 niveles. El nivel municipal o fuero municipal para los delitos no graves, el fuero estatal para los delitos cometidos individualmente, delitos graves, pero no reincidentes, y el fuero federal para delincuencia organizada o o delitos graves, ¿no? Perdón, o reincidentes en delitos graves, ¿no? Y aquí en el 194 se dice cuáles son los delitos menores y los no dolosos, ¿verdad? Que los que se atenderían a nivel municipal. Así estaría establecido el Código de Reinserción Social, y en este ámbito de lo municipal y de los delitos menores y no dolosos, fundamentalmente se está hablando de justicia restaurativa y compensativa al daño causado a terceros y o a la comunidad, incluyendo trabajo comunitario, así como el tiempo en que puede acudir a un tratamiento especializado que la persona debe recibir para evitar posteriores acciones similares. Un tratamiento no sin privación de la libertad en el caso de delitos no dolosos. Desde luego, si no va al tratamiento, podría ser privado de la libertad, pero en principio va a su tratamiento, cumple con su tratamiento y no hay problema. En el caso del artículo 195, bueno, vienen todos los delitos dolosos y graves
que pues ya se imaginarán que es los homicidios, ¿no? Las violaciones, etcétera. La persona que incurra en ellos debe ser privada de la libertad para evitar que reincida y facilitar su tratamiento para su reinserción a la vida comunitaria durante el tiempo que, con base en el Código de Reinserción Social de la jurisdicción respectiva, él o la juez estatal o federal, según corresponde, establezca para ingresarlo a un hospital psicológico forense que sustituiría a la cárcel, donde recibirá el tratamiento necesario para su posterior integración sana en libertad a la vida comunitaria. Los hospitales psicológicos forenses federales deben contar con las medidas de la más alta seguridad para proteger al personal que ahí trabaja y a los propios internos, así como para evitar la fuga de estos. Entonces, ahí tenemos preparado todo un proyecto de psicoterapia intensiva para los internos, ¿sí? Y formas de rehabilitarlos. En principio pensamos que la duración de la privación de la libertad puede ser exactamente equivalente a la que está establecida en el actual Código Penal, pero en lugar de simplemente encerrarlos y hacerlos sufrir, ese tiempo aprovecharlo para hacer una reestructuración emocional, psicológica, que les permita ser productivos y respetuosos también en la vida social. El artículo 196 pues habla de la privación de la libertad. Hay dice, solo por delito que requiera privación de libertad habrá lugar a detención preventiva. El sitio para esta detención debe ser distinto al de los hospitales psicológicos forenses y estar completamente separados, que es un concepto que viene de la Constitución vigente, de que hay una prisión preventiva y luego, si hay elementos suficientes, se dicta el auto de formal prisión o de formal privación de la libertad. Y luego, bueno, ahí hay un problema ahora con los arraigos, que nosotros lo recuperamos acá, pero que antes se decía que se tenían 72 horas para la privación preventiva de la libertad, y luego, si no había suficientes elementos, se tenía que soltar a la persona sospechosa. Pero ahora, con la violencia y todo lo que ha sido el problema del narcotráfico, se generó la figura de arraigo, que es muy controversial, pero que no entendemos nosotros en esta Constitución que no se puede eliminar del todo de manera inmediata si no tenemos herramientas para realmente prevenir muchas de las cosas que ocurren, ¿no? En el artículo 197 precisamente se plantea la detención preventiva. Dice que ninguna detención judicial podría exceder del plazo de 72 horas a partir de la detención y antes de que el indiciado sea puesto a disposición con un auto de vinculación a proceso, en lugar de auto de formal prisión, auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, el tiempo y circunstancia, y el hecho que el Código de Reinserción Social señale como delito y que exista flagrancia, evidencia o alta probabilidad de que el indiciado la cometió o participó en la comisión. El Ministerio del Pueblo, que es el nuevo concepto en lugar de Ministerio Público, Ministerio del Pueblo, solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del impugnado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En fin, este es un artículo un poquito largo. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma en que señale el Código de Procedimientos Judiciales, que ahora se llama el Código de Procedimientos Penales, ahora es Código de Procedimientos Judiciales. La prolongación de la detención en su perjuicio debe ser sancionada por el mismo código. Bueno, en el artículo 198 está la orden de aprehensión y la detención en flagrancia. Es decir, no podrá librarse orden de aprehensión sino por un juez y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que el Código de Reinserción Social señale como delito sancionado con privación de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la flagrancia, la evidencia o la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Y así, el artículo 199 viene esto del arraigo preventivo. Tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo, el juez federal podrá decretar el arraigo
de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda excederse de 10 días, porque ahora hay hasta de 30, 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo no podrá prorrogarse. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho, de dos o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio del Pueblo por más de 72 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de un juez. Todo abuso o a lo anteriormente dispuesto debe ser sancionado por la ley. El artículo 200, pues los derechos de las víctimas y las personas agraviadas, ¿no? Pues obviamente recibir asesoría jurídica, ser informada de sus derechos, el coadyuvar con el Ministerio del Pueblo, el recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia y hasta que los especialistas diagnostiquen que ha superado esencialmente el traumatismo de que ha sido objeto. Tiene derecho a que se repare el daño, tiene derecho al resguardo de su identidad y de otros datos personales, también tiene derecho a solicitar medidas cautelares y providenciales necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y también tiene derecho a impugnar ante el Consejo de Justicia correspondiente por las omisiones del Ministerio del Pueblo en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción acusatoria o suspensión del procedimiento, y a apelar cuando no esté satisfecha con el dictamen judicial o con la reparación del daño. En el artículo 201 viene la contraparte, los derechos de los acusados. Por ejemplo, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declara su responsabilidad mediante dictamen emitido por el juez o la juez de la causa. El 2, a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio del Pueblo o ante el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tercero, a guardar silencio o a declarar ante instancia competente por sí mismo o con la asesoría de un abogado. Cuarto, que se le reciban los testigos y demás medios probatorios. 5, a ser juzgado en audiencia pública por un juez o un consejo de justicia. Sexto, tener acceso a todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Séptimo, a recibir el dictamen judicial antes de 4 meses si se tratara de delitos por los cuales la privación de la libertad no exceda de 2 años, y antes de 1 año si la privación de la libertad de ese delito excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Octavo, una defensa adecuada por abogado que elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Noveno, en ningún caso podrá prolongarse la privación de la libertad por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o por algún otro motivo análogo. Estoy resumiendo, desde luego, porque está un poquito extenso. Artículo 202, pues de la investigación de los delitos, ¿no? La investigación de los delitos corresponde al Ministerio del Pueblo, dependiente de la Procuraduría Nacional de Justicia, y a las policías, que actuarán bajo la condición y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El 203 ya habla del proceso judicial, que debe ser acusatorio y oral, dice aquí, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Pues para esclarecer los hechos, y está establecido un jurado popular. Se retoma aquí el concepto de jurado popular, en los cuales se establece en el 204 cuáles serán los jurados populares. Obviamente serán unos jurados para nivel municipal, otros jurados para nivel estatal y otros jurados para nivel federal. Y siempre se busca que sean personas pues reconocidas. Por ejemplo, dicen los juicios municipales, el jurado popular debe ser integrado por 7 personas mayores de 16 años, seleccionadas al azar de listas nominales de al menos 3 colonias, barrios o áreas geográficas, que deberán aceptar el cargo y participar sin recibir honorarios. En el caso de los juicios estatales, el jurado deberá integrarse por 9 personas seleccionadas al azar de al menos 3 municipios vecinos, incluyendo aquel en que se realice el juicio, pudiendo integrarse al menos con 5 voluntarios. En los juicios federales se necesitarán 11 personas seleccionadas al azar de al menos 3 estados vecinos, incluyendo aquel en el que se realice el juicio,
pudiendo integrarse con al menos 7 voluntarios. Y hasta ahí es lo que vamos a ver el día de hoy. Un poquito largo la presentación, son ya 8:26. Me tardé un poquito más de 20 minutos en esta introducción, pero vamos a pasar directamente a darle la palabra al licenciado Eduardo Ceballos de Labra, para lo cual le pido a mi compañera Otilia Valdés que nos diga quién es el licenciado Eduardo Ceballos de Labra. Con gusto, Marco. Pues nuestro compañero, el licenciado Eduardo Ceballos de Labra, es profesor de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros, aquí en el Distrito Federal, en 1982. Es también licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se tituló expeditamente por haber obtenido uno de los mejores promedios en su generación, que es la 87 a 92. Tiene una maestría en Derecho Penal y Sistema Procesal Acusatorio por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Se tituló en 2010. Tiene una maestría también en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado en 2011. En cuanto a su desarrollo laboral, es muy extenso, muy prolífico. Tiene publicados 15 libros y diversos artículos en revistas de temas relacionados con sus estudios entre 2007 y 2021. Es autor de más de 200 reformas al Código Procesal Civil de Guerrero. Ha impartido gran diversidad de cursos de actualización en universidades e instancias de gobierno. Ha dado entrevistas en radio y ha presentado algunos libros en televisión. Domina varias áreas de conocimiento como la gramática, la computación, el derecho en el aspecto civil, penal, familiar y amparos, así como la docencia, la investigación jurídica y el quehacer legislativo en los temas de leyes, códigos, reglamentos y acuerdos. Ha recibido varios reconocimientos y honores por parte de instancias y personajes públicos. Ha impartido gran cantidad de conferencias sobre las temáticas que domina en diversas instituciones. Ha tenido muchos resultados laborales exitosos, como la toma de acuerdos, elaboración de reglamentos en referencia a su área laboral. Es autor y corrector de innumerables leyes, códigos y reglamentos de las diversas dependencias de gobierno. Realizó diversos trabajos para el licenciado Alberto López Rozas en su carácter de asesor legislativo de los subprocuradores. Recibió diversos reconocimientos y honores por parte de algunas, creo que eso ya lo había dicho, de algunas instituciones y personajes públicos. Ha desempeñado gran variedad de trabajos como docente, como abogado, asesor jurídico en diversas instituciones. Bueno, después de dar esa pequeñísima semblanza sobre el licenciado, le vamos a dar la palabra. Tiene la palabra Eduardo. 20 minutitos, por favor. Sí. Primeramente, el título del presente capítulo, Justicia y Procesos Judiciales. No es correcto el título por virtud de que proceso es particularmente la actividad jurisdiccional, la actividad realizada por el juez, por los jueces o tribunales. Grosso modo, la Real Academia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que el proceso es el conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal tendientes a dilucidar la justificación en derecho o de una determinada pretensión entre partes que concluye por resolución motivada. No es procedente que al presente al presente título se le denomine procesos judiciales porque también habla de la investigación del delito. Y la investigación del delito es parte de la procuración de justicia. El proceso judicial no inicia con la investigación del delito, sino con la participación de los jueces.
vamos al 198 de esta Constitución, de este proyecto de Constitución, en donde habla sobre la flagrancia. Y la flagrancia es la comisión de un delito o varios delitos y que es tomado con las manos en la masa. Esto están previstos en el 148 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus 3 modalidades de flagrancia. Y en el 150 habla sobre la urgencia, que es otro caso en donde se puede establecer una detención. Vamos también al 202, habla sobre la investigación de los delitos. La investigación de los delitos compete, en términos del artículo 21, párrafo primero, al agente del Ministerio Público, al Ministerio Público en general. El 216 y 218, 216, 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla sobre la vinculación a proceso, lo que significa que el proceso antes de esa etapa no hay proceso. Va a ser procesada la persona a partir de esta vinculación a proceso que puede darse o no. Por lo tanto, esta resolución del juez, a partir de ese momento, si obran datos suficientes, podría vincularlo a proceso o no. Entonces, reitero, 216, 217 y 218. De ahí vamos a judicial o procesos judiciales. Tampoco es procedente, reitero, a fortiori no es posible que se le denomine a este título procesos judiciales, porque no es nada más habla sobre procesos judiciales, sino también habla de cuestiones ministeriales. Y la denominación que yo puedo, grosso modo, anunciar o sugerir serían procedimientos ministeriales y judiciales. La división de poderes, de acuerdo a nuestra Constitución, viene en los artículos 49 y 94 de nuestra actual Constitución. El 49 dice: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Judicial. Por lo tanto, esto es la actividad propia de los jueces y tribunales. 94 de la misma Constitución. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, etcétera. Esto es entonces en jueces y tribunales. Es lo que corresponde al Poder Judicial. El Poder Legislativo, ustedes saben, es la creación de leyes a través de diputados y senadores a nivel federal, y en los estados a nivel nada más de diputados. El Poder Judicial es la aplicación de esas leyes y el Ejecutivo es la vigilancia de esa aplicación. Por lo tanto, considero que no es procedente que a este título se le denomina procesos judiciales, toda vez de que abarca la investigación del delito o de los delitos. Por lo tanto, entonces no es nada más cuestiones de la actividad jurisdiccional. Bien. Enseguida, delitos dolosos y enfermos sociales. Dice: la justicia debe considerar como enfermos sociales a quienes cometan delitos dolosos. Y si entonces cometiera un delito culposo, o lo que con su denominación actual en este proyecto de Constitución, un delito, un homicidio culposo por tránsito de vehículos, es por ejemplo el hecho de que viene Mr. X y con su carro atropella a Miss Y. Ahí estamos en presencia de un homicidio culposo. Entonces, se le va a denominar únicamente enfermo social a quienes cometan delitos dolosos. ¿Y dónde quedarían a quienes cometan delitos culposos? Y que viene con otra denominación en el actual proyecto. Luego dice: son delitos dolosos aquellos cometidos con premeditación, alevosía y ventaja. De tal forma que para que sea un delito doloso tiene que tener estas 3 características. Esa es
una situación de conjunción copulativa. La I es una conjunción copulativa, de tal forma que para que se encuadre un delito doloso tiene que haber tres características, tiene que haber tres tildes. Tiene que ser un delito cometido con premeditación, con alevosía y con ventaja. Y no es cierto, no es cierto. El delito doloso puede ser cometido con cualquiera de estas, con premeditación, alevosía o ventaja. Es una conjunción disyuntiva, debe ser una conjunción disyuntiva, pero no copulativa, porque aquí da a entender que para que sea considerado un delito doloso tendría que cometerse con estas tres agravantes. Adviértase la confusión copulativa, ya está. Por ejemplo, María quiere pan y leche, de tal forma que si se le ofrece pan, únicamente pan, no lo va a aceptar. Y si se le ofrece leche, tampoco va a aceptarlo porque ella quiere las dos cosas. Quiere pan y leche. Conjunción copulativa. Conjunción disyuntiva. Mario quiere café o té. Cualquiera de las dos. De tal forma que con una de las dos que se le proporcione, se cumple con el deseo de Mario. Entonces, allí expreso que debe corregirse esa conjunción copulativa por una conjunción disyuntiva. Decían, por ejemplo, Pablo Escobar, Gaviria, plata o plomo. Entonces, le daba la disyuntiva, le daba a escoger a la persona de que escogiera. ¿Quería dinero o quería balazos? ¿Sí? Entonces, a diferencia que dijera plata y plomo. Bien. El artículo 147 de nuestro Código Penal del Estado de Guerrero establece el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio empleado o saña, es decir, por cualquiera, reitero la última parte, por el medio empleado o saña. Significa que la calificativa se va a encuadrar cuando se cometa con una sola que se cometa de estas mencionadas, se va a dar la calificativa, de tal forma que no requiere todas y cada una, como lo está expresando en nuestro actual proyecto, que requieren las tres ya expresadas. Bien. De tal forma que sugiero que la redacción correcta debe ser son delitos dolosos aquellos cometidos con premeditación, alevosía o ventaja. Seguimos con ese mismo artículo. En análisis, los responsables de un delito doloso serán sometidos a un tratamiento integral, vinculante e irrenunciable por parte de equipos profesionales multidisciplinarios. ¿Realmente habrá dinero suficiente para darle toda esta, para todos los que cometan estos delitos? Y que más tarde lo voy a demostrar que no tan solo para los delitos, lo que le llaman aquí en este código del fuero estatal y federal, sino también para los delitos del fuero municipal, fuero entre comillas, ¿sí? Entonces, cuestión de analizarlo. Siguiente artículo. Quiero irme rápido para tratar de abarcar todo. 192, principios de impartición de justicia. Los jueces, voy específicamente al texto, los jueces que violen estos principios deben ser destituidos inmediatamente de acuerdo con los criterios y procedimientos que la ley establezca. Esto es cuando violan los principios de derecho natural, imparcialidad, legalidad, honestidad, independencia, transparencia y contradicción. No pueden ser destituidos inmediatamente, tiene que ser un juicio previo y que en la práctica es difícil. Tengo más de 45 años como abogado litigante y no he visto un solo
un solo juez que haya sido sancionado en términos del artículo 56 y correlativos del Código de Procedimientos Civiles, y que se le haya fincado responsabilidad a un juez. Sí, entonces, para que sea destituido por una mala actuación en su quehacer jurisdiccional, lo veo difícil, definitivamente. 193. De las jurisdicciones. De manera general, ya lo expresó el doctor Murueta, de que en la actualidad hay dos fueros, fuero común y fuero federal, pero ahora con este nuevo proyecto hay tres fueros. El municipal, el estatal y el federal. El municipal dice es para los delitos menores, y me adelanto de que los delitos menores van a ser juzgados por jueces municipales. Habrá el dinero suficiente para ahora contratar jueces municipales, cuando que ahora tenemos jueces estatales, ¿sí? El mismo juez tiene jurisdicción en todo el estado, y que por cierto va a ser un juez más un jurado popular, y en los delitos menores el jurado popular deben ser, si mal no recuerdo, siete integrantes del jurado popular mayores de 16 años. Significa que jóvenes de 16 años más un día ya podrán integrar el jurado popular. Habría que ver, que por cierto, leyendo toda la Constitución encontré que la mayoría de edad actualmente con este nuevo proyecto sea a partir de los 16 años. No obstante, en materia de delitos cometidos por adolescentes, ahora ya entrarían a la cárcel, ya serían sancionados como adultos las personas que cometan delitos de 16 años en adelante. De tal forma que entonces van ahora a convivirían con todos los actualmente mayores de edad. Bien. El estatal, el federal. Luego dice delitos, en una habla sobre delitos dolosos, y en este 193, inciso C, habla sobre delitos dolosos graves. ¿Hay una diferencia? ¿Hay una diferencia entre delitos dolosos y delitos dolosos graves? Habría que ver, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿cuáles son los delitos dolosos graves? No viene aquí viene lo que son delitos dolosos, ¿sí? Y que en términos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, es un catálogo muy amplio: homicidio, secuestro, terrorismo, delincuencia organizada, etcétera. Sí, voy a hablar más adelante con el siguiente artículo. Y los delitos de segunda y tercera instancia, ¿en qué jurisdicción sería resuelta? Porque aquí nomás habla sobre los delitos de primera instancia, ¿sí? Vayamos al inciso A. El municipal, para atender y resolver en primera instancia aquellos que la ley clasifique como delitos menores, así como los incumplimientos civiles entre particulares. No habla aquí de los delitos en segunda y tercera instancia, que por cierto adelanto en un artículo posterior, después del 204, habla sobre que el amparo va a ser conocido por jueces del fuero común, que habría que pensar qué aberración puede ser esa. Pero específicamente este 193 no habla de delitos que vayan a ser resueltos en segunda y tercera instancia. Y yo pregunto, ¿y dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde van a ser conocidos? La impartición, dice, la impartición de justicia se llevará a cabo, según el caso, en las jurisdicciones siguientes: A, municipal, para atender y resolver en primera instancia;
aquellos que la ley clasifique como delitos menores, así como los incumplimientos civiles entre particulares. Incumplimientos civiles entre particulares. ¿Dónde queda segunda y tercera instancia? Bien. Dice, un juez, en una parte de aquí, en el inciso C, entre comillas, entre paréntesis un juez federal. Ulpiano dijo, al hablarse de hombres se debe comprender también a la mujer. Va a haber artículos aquí en donde habla sobre él o la juez, un o una juez, pero en otras ocasiones habla de juez, de tal forma que entonces, ¿a qué juez se refiere? ¿Nada más al hombre? Entonces, si se va a hablar de que va a haber juez, llegado un momento la Real Academia de la Lengua Española habla de jueza, admite la particularidad de juez y jueza, ¿sí? Entonces, si va a haber un lineamiento de que va a haber juez y jueza, pues que sea para todo, porque si en alguna ocasión habla de un solo juez, como lo voy a demostrar a continuación, entonces va a referir nada más a los varones, jueces. Bien. Por ejemplo, en el 197 habla, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio del Pueblo, lo que hoy se conoce como Ministerio Público, por más de 72 horas, plazo en que se deberá ordenar su libertad o ponérsele a disposición de un juez. Es ahí a donde voy. Entonces se le va a poner a disposición de un juez varón. Hay una contradicción con el artículo que estamos analizando. En términos de 197, cuando se cometa una infracción de esta índole, en términos de 197, se va a poner a disposición de un juez varón. Y si es una mujer, no va a tener competencia para dirimir esta situación. Bien, entonces estamos en el 193. Vamos en el 201, fracción primera, habla sobre él o la juez. En el 201, fracción 2, habla sobre él o la juez. En el mismo 201, fracción 5, será juzgado en audiencia pública por un juez. Entonces, un juez varón. En el 6, asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez. 8, él o la juez le designará un defensor, entre paréntesis, una defensor, entre paréntesis, defensora. No. Ya hay que ver, ¿tiene razón Ulpiano o no? Hay que dejar las cuestiones que dijo un expresidente, ¿sí? Que con motivos electorales empezó a citar esta situación de hombre y mujer, muchachos y muchachas, etcétera, ¿sí? O sea, ¿qué lineamiento vamos a seguir? Dice, dentro del mismo 203, si el imputado reconoce ante el juez, sigue diciendo más adelante, él o la juez citará audiencia y solicitará al jurado popular su veredicto. Veredicto ahora es lo que actualmente conocemos como resolución judicial. Veredicto con base en el dictamen judicial, es veredicto o dictamen judicial. Situación que habría que ver. El Ministerio Público determina, el juez resuelve y el perito dictamina, pero ahora con este proyecto el juez va a dictaminar. Es lo que se debe comprender. Dice también en el mismo 203, el jurado popular establecerá en su veredicto con convicción el grado de responsabilidad del procesado y con base en ello el juez dictará, el juez. Entonces las juezas no van a dictar esta resolución. Continúo en el 204. Antes de eso,
dice que el jurado popular establecerá su veredicto con convicción y el grado de responsabilidad. En Estados Unidos, el jurado popular únicamente da el veredicto, pero no se mete en materia del grado de responsabilidad, porque eso es una cuestión técnica que compete al juez. Si el jurado popular dictamina inocente, el juez ya no tiene nada que hacer. Si dice culpable, ahora sí el juez va a entrar a resolver la sentencia y, entre otras cosas, el grado de responsabilidad y las demás cuestiones técnicas. Pero aquí se le está dando esa facultad técnica al jurado popular, el grado de responsabilidad. Adviértase que el jurado popular para delitos menores van a ser siete elementos menores, 7 elementos mayores de 16 años. Son jóvenes de 16 años un día, tendrán la preparación, no van a ser abogados, van a tener la preparación técnica para dictaminar el grado de responsabilidad del procesado, que por cierto ya no sería procesado, sino sentenciado. La jurisdicción estatal deben ser 9 jurados, 9 integrantes del jurado popular, y en el foro federal deben ser 12 integrantes, ¿sí? Personas mayores de 16 años. Y mayores de 16 años, 16 años un día, o 16 años un minuto, 16 años un minuto, ya entrarían a formar parte, tienen la posibilidad de formar parte del jurado popular. Y habla más tarde, que lo vamos a ver en el 203 o 204 de este proyecto, que cuando no se reuniera dicho jurado popular, el juez dictaminará con criterio personal, así lo dice, con criterio personal. Si no se reuniera el jurado popular, es lo que se llama se hace una caja con muchos prospectos, y se llama insaculación, es sacar a los prospectos. Y en el supuesto de que no hubiese voluntarios, el juez va a resolver ahora con criterio personal. En Estados Unidos no. Si no se reuniera el jurado popular, se reanudaría otra vez la designación del jurado, en donde cada una de las partes va a tachar a los que no le convengan a su criterio, cada una de las partes, hasta que quede el número mínimo con el que debe ser integrado dicho jurado. Bien. Dice en el 204, efectivamente, él o la juez declarará desierto el jurado. Esto en el caso de que no se reúna, que no hubiera voluntarios en las cantidades ya expresadas, el juez va a declarar desierto el jurado, y él va a dictaminar en base a su criterio personal. En materia procesal civil se establece que un obstáculo para que el juez dictamine, las sentencias no deben ser dictadas en la actual legislación en términos del criterio personal del juzgador. Hay una prohibición. ¿Sí? Bien. Continuamos. 194. Delitos menores y no dolosos. ¿Son sinónimos o no lo son? ¿Sí? Entonces, en algunas partes dice que son delitos menores, y aquí viene que son delitos menores y no dolosos. Viene allí esa misma conjunción copulativa. ¿Van a ser delitos menores o van a ser delitos no dolosos? ¿Sí? Pero aquí va a llevar las dos tildes. Viene ese mismo artículo, así como el tiempo en que deberá acudir a tratamiento especializado que la persona debe recibir, que deberá acudir. Dice, así como el tiempo en que deberá
deberá, es futuro del modo indicativo, tercera persona del singular, es correcto. Acudir a tratamiento especializado que la persona debe recibir. Debe está mal colocado. Debe estar mal colocado porque la conjugación del verbo deber en modo indicativo del presente es debo, debes, debe, debemos, debéis, deben. Debe entonces corresponde al presente. No es correcto que esté en presente porque no es el modo indicativo como debe conjugarse. Los modos son modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. Aquí corresponde a un modo subjuntivo que es un caso hipotético o deseable. ¿Sí? Lo correcto es así como el tratamiento en que deberá acudir a tratamiento especializado que la persona deba en presente, deba, y corresponde a la primera persona del singular y a la tercera persona del singular. Bajo ese contexto, entonces, debe ser modo subjuntivo. En caso de que la persona se rehusara, vemos allí, se rehusara, es modo subjuntivo. Es imperfecto. Rehusara. Si es rehusara, rehusare sería futuro del subjuntivo. Entonces, si se rehusara a cumplir o dejara, vemos ahí cómo está el dejara también, es, ¿sí?, imperfecto. De cumplir con lo establecido, debe ser privado. Ahí es deberá, así como está colocado en el inicio de esto, así como el tiempo en que deberá. En el caso hipotético de que la persona se rehusara a cumplir o dejara de cumplir con lo establecido, deberá ser privado. Eso es a futuro, tercera persona del singular, modo indicativo. En el supuesto caso de que la persona se rehusara a cumplir con lo establecido, deberá ser sancionado. ¿Sí? Si se da este supuesto jurídico, debe haber una sanción a futuro en modo indicativo, pero ese es primero un modo subjuntivo, tercera persona del singular, para que se dé el supuesto jurídico de la tercera persona del singular en modo indicativo. Del Código de Reinserción Social. Código de Reinserción Social es lo que actualmente conocemos como Código Penal. Y que quedarían 3 minutos, licenciado. ¿Perdón? Quedarían 3 minutos todavía. Gracias. Y que el juez o la juez municipal determine. Entonces, ahí vemos entonces para ambos géneros. Bien. En el supuesto de que para los delitos menores, dice que si no se rehusara a cumplir con esto, deberá ser privado de la libertad, ¿sí?, por el tiempo previsto en el Código de Reinserción Social, y que el juez o la juez municipal determine. La pregunta es, ¿tendrá el Estado suficiente dinero para atender esta problemática? Esto en la jurisdicción municipal. Ahora, en la estatal y en la federal. Bien. Esto, lógicamente, es en un hospital, se llama psicológico forense. 95. 195 del presente proyecto. Delitos dolosos y graves. ¿Hay una diferencia? ¿Es delito doloso? ¿Es lo mismo delito doloso que delito doloso y grave? ¿O lo correcto debe ser delitos dolosos o graves? Porque entonces va a tener las dos tildes. Conjunción copulativa. Y debe ser una conjunción disyuntiva. Son lo mismo delitos dolosos y graves que delitos dolosos tipificados como graves y delitos dolosos que prevé el 197. ¿Sí? Estamos en el 195 y ahora confrontarlo con el 197.
¿Habrá suficiente dinero para atender esta problemática? Porque a todos los va a remitir a los centros psicológicos. Dice, los hospitales psicológicos forenses federales deberán contar con medidas de la más alta seguridad para proteger al personal que allí trabaja y los propios internos, así como para evitar la fuga de estos. Estos allí, por cierto, no está acentuado. Le falta un acento porque es un pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos llevan acento. Bien. Bien. 196, rápidamente, privación de la libertad. Solo por delito que requiera privación de la libertad habrá lugar a detención preventiva. En términos del 195, los delitos dolosos ameritan privación de la libertad. 194, los delitos menores también. Luego, entonces, a ambos implica detención preventiva. Luego, en los casos en que se dictamine la privación formal de la libertad, debe realizarse en un hospital psicológico forense adecuado. Dice, en los casos en que se dictamine la privación formal de la libertad, debe realizarse en un hospital psicológico forense adecuado y con respecto a los derechos humanos y del trabajo del interno, con opciones para la capacitación, la educación, el cuidado de la salud, el trabajo productivo y el deporte, así como aplicando los tratamientos psicológicos y psiquiátricos pertinentes para lograr la reinserción social, la reinserción a la sociedad sin reincidencia delictiva. Sin reincidencia delictiva. Y cuando hubiera reincidencia, bien. Por cuestión de tiempo, es mi exposición, aun cuando tengo mucho más todavía por exponer. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Muy interesante todas estas observaciones que obviamente nos ilustran. Agradecemos mucho su conferencia y desde luego que considero que ha contribuido con esta exposición de manera muy significativa a un cambio favorable en todo lo que tiene que ver con los procesos jurídicos, los procedimientos ministeriales y judiciales. Creo que así nos indicó el título del capítulo, ¿verdad? Vamos a recoger y le agradecemos muchísimo, independientemente de que ahorita todavía vamos a dialogar un poco más y que nos pueda dar una conclusión. Y le vamos a agradecer si nos acompaña en la siguiente sesión, que será el miércoles 20 de abril, para continuar con estos temas, abarcando los artículos siguientes del 205 al 25. 25, sí, al 225, si nos pudiera acompañar para ir redondeando, y yo creo que estas exposiciones que usted está haciendo, pues nutren muchísimo nos hacen reflexionar mucho y desde luego que nos ayudarán mucho a corregir de manera mucho más técnica todo esto, y lo estaremos consultando cuando hagamos las modificaciones para que usted nos retroalimente con ellas, y quizá hagamos otros eventos como este para que vayamos afinando el proyecto. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Manuel, que sí llegó. Ahí está Manuel. Sí, aquí está Manuel Azúa. Nos estábamos extrañando, Manuel, qué bueno que llegaste. Pues me hubiera gustado mucho que escucharas al licenciado Ceballos también. Él está en Acapulco y tú en Tampico. Decíamos que desde el Golfo y desde el Pacífico están el día de hoy con dos símbolos muy interesantes confluyendo en este tema de los procesos. Pusimos ahí judiciales, ¿no? De justicia y procesos judiciales, y nos aclaraba el licenciado Ceballos que serían ministeriales y judiciales. A ver, tú qué nos puedes opinar sobre esto, Manuel. Le vamos a pedir, antes de darte la palabra, a nuestra compañera Otilia Valdés que haga la presentación correspondiente para darte la palabra. Con mucho gusto. Bueno, pues nuestro compañero, el licenciado Manuel Azúa Camacho, estudió la licenciatura de Biología en la ENEP Iztacala de la UNAM. Trabajó en la industria química como químico analista.
Cuenta con una maestría en Derecho con énfasis en el terreno laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Considera como padres y maestros en el desarrollo de su actividad político, laboral, sindical, al Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y al Partido Mexicano de los Trabajadores. En el primero colaboró con Ana Galván, Luis Emilio Jiménez Cacho y Adolfo Sánchez Rebolledo, y en el PMT al lado de sus mentores Eberto Castillo, Demetrio Vallejo, Porfirio Martínez y Rosalío Hernández Beltrán. Fue profesional del partido, auxiliar en las secretarías de Relaciones Obreras y Trabajo y Conflictos hasta su fusión con el PSUM. Fungió como responsable del Departamento Jurídico en el Estado de Puebla. Bueno, es una pequeña semblanza de nuestro compañero, el licenciado Manuel Azúa. Manuel, adelante, tienes la palabra. Primero, pues una disculpa porque voy llegando y yo no me podía conectar. Y luego, no es por, pero casi no le di lectura a nuestra Constitución. Le había leído así muy rápido. No soy penalista. Mi área es laboral. Sin embargo, la situación con lo que me topo primero es con la definición de justicia. Y me acuerdo que cuando hace, no sé, un año y medio, cuando los conozco a ustedes y planteo que vienen definiciones, y es cuando les pido yo, bueno, si se define todo, pues definan la situación de qué es el trabajo. Y precisamente cuando veo la definición de justicia, pues me sorprendo, porque definir la justicia no es nada sencillo. Y luego, cuando la leo, y la verdad me dije yo, bueno, que ya Andrés Manuel López Obrador ya estará acá en esta Constitución, porque pareciera ser que él hizo la definición. Y lo digo porque por lo llano en que está, por la simpleza en que está, vamos, dicho, escrito, expresado ahí. Esa simpleza, esa llaneza, pues es la que le conozco a Andrés Manuel cuando habla en las mañaneras. Y lo digo así porque no es un concepto así de filosofía del derecho, no es un concepto de la sociología jurídica, ni de un doctrinario como Kelsen, que tiene sobre un librito sobre la justicia, ¿no? Y se mete con valores y se mete con la felicidad. Kelsen incluso decía Kelsen que la justicia es la felicidad social, es la felicidad que el orden social garantiza. Eso lo dice Kelsen, y se mete con la cuestión de la felicidad, porque Platón así lo dijo, y luego se mete con valores. Y entonces, cuando uno ve la definición, dice uno, caray, y esta definición, pues está tan simple, tan llana, pero a la vez como que reúne todos los requisitos. Es decir, lo primero que me topo es que, y en la Constitución, es ese prurito que pareciera ser que los que han apoyado mucho esta Constitución, yo la apoyo, pero no así como otros, la palabra Estado le da prurito, no les gusta. Y sin embargo, aunque no diga Estado, de alguna manera la definición lo dice. O sea, no lo dice esa palabra, pero dicen sus componentes del Estado. Es decir, y si la justicia es el poder de la comunidad, ay, hijo de la chingada, ¿cómo está eso? Dice uno, el poder de la comunidad, bueno, del pueblo, de la nación, dice, a través de las leyes y del autogobierno popular. Es decir, y cuando uno habla del Estado, de que es, y sus elementos, que es pueblo, territorio y gobierno,
Y cuando uno dice que es pueblo, se refiere uno a la comunidad, se refiere uno a la nación como un elemento del Estado. Y cuando uno habla de leyes, pues implica que no puede haber una comunidad organizada que tenga que ver con un Estado de Derecho, pues sin las normas. Cualquier organización requiere comunidad para poderse funcionar como tal, pues requiere efectivamente una normatividad y un gobierno. Y entonces aquí, y ese gobierno pues se expresa a través de esas leyes, ¿no? Entonces, sí, la definición no me gustó de entrada porque sigue uno con esa inercia de la filosofía del derecho y de la sociología jurídica, y uno espera ver algo muy rembombante con estas ideas de los doctrinarios. Es como cuando uno dice, me acuerdo cuando antes se hablaba de la izquierda, se decía de la izquierda que cuando hablaba uno de Estados Unidos, uno decía, decía, la garra sangrienta del imperialismo yanqui se cierne sobre México. Y ahora nada más dice, bueno, pues Estados Unidos nos dio un zarpazo y nos quitó la mitad del territorio. Es decir, ya no se habla de burguesía, ya no se habla del proletariado, ya no se habla de esos términos, mas sin embargo, pues se cambia a la mafia del poder y pues a los pobres, a los desposeídos, a los jodidos. Es decir, se cambia el lenguaje, por eso lo veo aquí, mas sin embargo a mí el lenguaje no me preocupa. Me preocupa efectivamente el sentido, lo llano, me gusta lo llano, me gusta, pues aunque se oiga muy simple, yo sí estoy de acuerdo con la definición. Quizás a algunos no les parecerá, pero para mí Rune en términos generales, y felicito a quien haya de manera tan concisa plantear esta definición. La verdad, me gusta la definición. Le quise buscar algo que no me gustara y la verdad es que siempre me topaba con que eso que buscaba estaba ahí. Y volví otra vez y sin embargo me topaba otra vez con otras palabras, pero el fondo me pareció importante. Esto es con relación a la definición. Con relación a los demás, al yo no ser diría, un jurista, así, yo soy, diría alguien, un lego y profano, en términos de, a lo mejor Andrés Manuel sería un abogado huizachero. ¿Por qué razón? Porque, como ustedes leyeron, mi área vengo de las ciencias exactas y luego paso a la cuestión del derecho por cuestiones laborales, que es lo que me ha gustado, y ahí es donde empiezo a participar, y lo que me ha llamado mucho la atención es la filosofía del derecho. Entonces, y es en esto, por ello, cuando topo con estas circunstancias de justicia y procesos judiciales, pues ahora lo laboral, pues ya está en la nueva ley del trabajo y ya habrá también juzgados de lo laboral y un procedimiento laboral con el poder perteneciente al poder judicial. Entonces esto, en un momento dado, si bien en su mayor parte se habla en lo relativo a la cuestión penal o a derechos humanos en términos generales, porque ahora también todo tiene que ver con la convencionalidad, es decir, no solamente nuestra Constitución, sino todo aquello que nuestro Congreso haya aprobado de los tratados internacionales. Y en los tratados internacionales, en muchos, sobre todo de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, pues muchas cosas vienen, que se retoman de ahí, y lo que me gusta también es que son muy sencillas, no son muy teóricas. Y al tomarlo en la cuestión penal, que es donde más lo han tomado, y aquí donde más se
se establece en todos estos artículos que vienen siendo pues del 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es decir, de alguna manera, lo que está en nuestra Constitución actual, vigente, la del Estado mexicano, pues en esta está contemplada, quizás en otro orden, pero contemplado, vamos, lo mismo, ¿no? Con otro orden lo veo así. Y lo que tendríamos que ver es, yo creo, esta crítica que se ha hecho, en donde nuevo forma de los procesos penales, que al parecer algunos lo siguen viendo algo muy bueno y para otros no, porque la eficacia, cuando se dice que no está preparado, que lo tenemos muy bien, que vale la pena, que los derechos humanos están salvaguardados, pero en la realidad pues lo vemos que no, y se os hace tan complicado y tan difícil. Y me acuerdo que lo vemos pues hasta en los, ¿cómo se llama? En esos documentales, películas documentales que en aquella de duda razonable, ¿no? Que es la actual, y la anterior se presume inocente, ¿no? En donde uno, con relación a los nuevos juicios, y esta última como una crítica efectivamente al proceso penal acusatorio, ¿no? Y en donde pareciera ser que a esas reformas en nada ayudaron, y tenemos a mucha gente fuera de la cárcel y a muchos que no, que son inocentes, pues están en la cárcel, y la situación aun cuando se haya modificado y aun cuando aquí lo tengamos, y el que ahora vayamos a tener, además de lo penal, lo que se lleva en lo civil, lo mercantil, etcétera, y ahora lo laboral, que viene a engrosar también, nos estamos llenando efectivamente de normas, se está judicializando todo, y sin embargo la justicia ni llega a ser pronta ni llega a ser expedita, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde tengamos nosotros que ver aquí. Ahí sí yo propondría ver estos, ¿cómo se llama? Estas son pues filosofías del derecho, pero que tienen que ver con todas estas corrientes del derecho, tanto la romana canónica como el common law, que le llaman ahora todos el derecho inglés, y que se da en Inglaterra, en Nueva Zelanda y en las colonias que fueron inglesas, y el derecho que se da en Israel, y el derecho que de alguna manera se dio y que se fue modificando, el derecho porque se dio en la Unión Soviética, en Cuba y en algunos otros lugares de China. Es decir, en donde existió el socialismo real y donde se crearon normas, y donde esas normas dejan de tener vigencia, y se empieza a homogenizar de alguna manera a nivel general, y vamos tomando de algunos derechos contemporáneos, pero su raíz en la máxima, la mayor, pues siempre viene desde el derecho romano, y que viene del derecho romano. ¿Por qué? Porque pues se puede decir, el primer imperio, así ya como imperio, en donde el derecho pues se ha usado y se inventa el derecho sobre todo para administrar el poder. Por eso cuando dice aquí la justicia es el poder de la comunidad, es decir, yo como administro la justicia, la administro a través del derecho. Y si tengo que administrar el poder, pues lo administro a través del derecho, y el derecho romano, pues es del que todavía tenemos todo lo que tiene que ver casi con familia, con propiedad, con bienes, con herencia. Es decir, viene del derecho romano incorporado con el derecho, napoleónico y germano, por un lado, y por otro lado está el derecho inglés,
que toma Norteamérica también del derecho inglés. Y por otro lado está tanto el Japón, que es un tipo de derecho, Israel, que tiene otro derecho, y el derecho islámico. Es decir, todo este tipo de cosas, estos derechos que están ahí, que de alguna manera en las facultades, en algunas, pues se da estas ramas del derecho se llegan a conocer precisamente para ver tanto sus raíces y sus diferencias y por qué cada estado, incluso cada estado lo va incorporando, lo va teniendo y van teniendo su propia identidad. Creo yo que nosotros, al tener una nueva constitución y al tratar de darle una forma distinta a como se da en toda América Latina y en muchas partes del mundo, como algo, incluso puedo decirlo como algo casi nuevo, sobre todo al estar estructurados en asambleas y en consejos, y darle mayor garantía y derecho a la comunidad, a lo colectivo. Creo yo que todo eso tiene que también contemplarse en el derecho que tenemos que configurar para poder esta sociedad que queremos nueva, pues sea acorde a la nueva normatividad, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos, aunque la filosofía del derecho es algo sumamente importante, en algunas En 3 universidades no minutos, se Manuel. lleva, ¿sí? O la sociología jurídica es muy importante y a veces pareciera ser que no la tomamos en cuenta. Creo yo que es sumamente necesario que algunos juristas que estén en sus diferentes áreas, sobre todo, tomemos en cuenta que esta es una nueva constitución, que partimos con una nueva estructura, que ya no hay 3 poderes. Entonces, a partir de ahí también la administración del poder se tiene que dar, creo yo, que de manera diferente a como está contemplado. Porque como está contemplado, en su mayoría está en base a cómo está la actual Constitución, con algunas variantes, como el variante del jurado, ¿no? En donde hay 7 en el municipio o en el estado, etcétera, ¿no? Y si no hay, bueno, pues entonces el juez lo va a hacer, ¿no? Y con tantas circunstancias, con tantos problemas que tenemos, se me hace un tanto económicamente y jurídicamente difícil, aunque el implementarlo pues nos cuesta mucho, ¿no? Para poder no solamente económico, sino para darle una forma diferente a nuestro proceso judicial. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Manuel, pues muy interesante también. Y sí, esa definición de justicia sí tiene obviamente trasfondo filosófico, pero para una constitución pues se hizo lo accesible que se pudo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar el diálogo con los participantes que están aquí acompañándonos y ya tiene la mano levantada nuestro compañero Irineo de Tlaxcala. Adelante, Irineo, por favor. Adelante, Irineo. Ya. ¿Sí se escucha? Sí, y se escucha bien. Bueno, pues interesante la exposición de nuestros compañeros ponentes y yo solamente quisiera proponer que en efecto las leyes actuales en México son leyes de sometimiento a la ciudadanía y son leyes emanadas por el capital. Y el capital, obviamente un ejemplo, como lo decía aquí Manuel, en caso de los obreros, pues es para someter a los obreros y se forman leyes para sometimiento. Entonces, nuestra Constitución, esta nueva, tiene que ser obviamente totalmente diferente a lo que tiene anotado ahí como artículos. Si bien es cierto que debe de haber algunas normas, pero ese no es el sentido de la nueva Constitución, porque estamos cayendo de nuevo a fortalecer
y a engrandecer el capital con esta regla de sometimiento. Además, entendamos que la justicia es un gran negocio, es una gran empresa. Hoy en día, ¿cuánto te cuesta la liberación de un ciudadano, cualquiera que ésta sea? Desde el procedimiento, desde que lo detienen, las fianzas. Caso Tlaxcala, un ejemplo, las fianzas. Han decretado que la fianza debe ser la más alta independientemente del delito. Haya leyes o no haya leyes que la regulen, pues simplemente es a criterio de los jueces. Y los abogados, pues obviamente también es otra de los grandes negocios. Ahorita para hacerte un escrito, un abogado, ¿cuánto te cobra un abogado? O para ir a consultar un expediente, ¿cuánto te están cobrando? Y a la pobre gente de las comunidades, en el caso mío, de las comunidades indígenas, que pues muchos no sabemos que se tienen que hacer trámites legales. ¿Por qué? Porque están sometidos a un sometimiento de leyes, que ellos tienen sus propias leyes también, y son leyes precisamente de consejos comunitarios. Hay comunidades precisamente donde resuelven sus problemas a través de consejos comunitarios y ya no pasan directamente que se vayan al tribunal o se vayan a los juzgados, se vayan todo eso. Yo creo que sí está rescatando la Constitución. Hay todavía indicios en algunas regiones del país donde todavía sus leyes son vamos a llamarle así, colegiadas en el pueblo. Y eso es lo que estamos pretendiendo nosotros. ¿Qué tipo de leyes colegiadas vamos a instalar en esta Constitución? No caer nuevamente en este sistema capitalista que es el que imprime todas estas leyes, ¿no? Por lo menos eso es lo que vemos nosotros como indígenas, en el caso Tlaxcala o en el caso de mis compañeros indígenas de todo el país. Gracias. Gracias, Irineo, pues muy interesante. También, alguien más había levantado la mano, pero la bajó. ¿Quién era? Elisa. Graciela, Bueno, Graciela, adelante. sí, pues buenas noches. No sé si se escuche bien porque... Sí, se oye bien y se oye lejos. Pero se oye bien. Sí, se oye bien. Bueno, Se oye cerca, que diga. bueno, Que se pues oiga bien y que se oiga lejos, pero que se oye cerca. pues sí, muy buenas noches, Marco, y a todos los compañeros. Me parece que las exposiciones, pues una es del licenciado, pues evidentemente cuesta mucho trabajo entender todo este proceso legal, pero que sin embargo, pues uno tiene que pues estar medio informado. A mí me gustaría mucho más bien referirme si la Constitución toma en cuenta todo esto que dice Manuel. A mí se me hace muy interesante, a quien le mando un abrazo, Gracias. porque dijo algo muy importante. ¿Cómo se fue formando él? Digo, quienes lo conocimos muy chavo, pues sabemos cómo se fue formando él y cómo tuvo que tomar todo este proceso de escoger, ¿no? Dedicarse a esto de los derechos, bueno, a ser licenciado laboral, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo podemos resolver esa parte de compromiso que tenemos con la sociedad, con los que cotidianamente, y ya lo acaba de decir Irineo, creo que todos nos encontramos con el problema de que pues necesitamos tener como centros o espacios o abrir espacios donde los ciudadanos común y corriente pudiéramos aprender la esencia de lo que necesitamos para defendernos. Porque yo estoy cotidianamente con serios problemas porque, bueno, estoy en una agrupación que lucha por la vivienda, pero últimamente se ha dedicado a hacer muchísimas actividades muy distintas, ¿no? Que no tienen que ver nada exactamente con la vivienda. Y una de ellas es el trabajo, pues, con mujeres. Y a mí me llama la atención que uno va al Ministerio Público y por ahí en un caso, pero como no tengo mucho tiempo, quiero decirles que la compañera se preparó para poder defender a otra compañera. Y la verdad, la tristeza con la que fui
y le dijeron, es que tú no traes cédula y no eres abogada. A mí me molestó mucho y le dije al licenciado del Ministerio Público, discúlpeme, pero la tiene que atender porque independientemente de la cédula, ella respetó todas las fracciones y trajo todos los materiales y se estuvo preparando para defender a la compañera, porque nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado. No, sí, pero esta Muy Y bien. entonces dijo, no, pero es que si no viene un abogado y no trae cédula, nomás no. Y se llevaron a la compañera al reclusorio. Afortunadamente ya encontramos, porque además otro problema, ojalá que la Constitución, yo no he leído perfectamente, pues hable de la ética, del compromiso, de lo que los abogados de cualquier rama, de cualquier especialidad, entiendan que están defendiendo la vida de personas, está más allá de los dineros, que de verdad es impresionante lo que tiene uno que pagar por, bien dice don Irineo, por un escrito, que si acá, que si saca las copias, es tremendo. Y yo creo que la felicidad, o más allá si Andrés Manuel dijo, si no, que la felicidad cada quien sabe cuál es, pero yo creo que todos los mexicanos coincidimos que una parte de la felicidad, al menos, es que se haga justicia, compañeros, porque el hambre que tenemos en este país es todavía más que la de comida, que la del dinero. Es de que se haga justicia ante un montón de atrocidades que se han estado cometiendo y que muchas ni siquiera nos podemos informar. Entonces yo a lo que les pregunto a los dos, ¿cómo podríamos hacerle? Porque bueno, sí, dice Marco que está ahí en la Constitución. Sí, el problema es cómo enfrentamos la situación cotidiana de la gente que en el campo, al menos legal, que sí se pudiera dar facilidades para que si la gente puede en un momento cubriendo todo el marco legal poder defender, pues que le permitan hacerlo. ¿Por qué no? No estoy hablando de otra disciplina, de otra ciencia. Ay, bueno, si eres doctor, ni modo que si no tienes célula, pues, pues no. Digo, no, en el caso de la justicia, de verdad, nos estamos preparando. Yo soy una de ellas y me cuesta mucho trabajo, por eso me dedico a la promoción cultural, porque yo no tengo ni paciencia para entender todo esto, toda esta estructura, pero lo que sí les quiero decir es que ahora lo tengo que hacer, pero por necesidad y a fuerza, no Muy porque bien. de veras quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Resolver esa parte. Gracias. Bueno, el licenciado Ceballos quiere hacer una respuesta, está también Elisa y también Elia, pero vamos a darle el espacio para que el licenciado Ceballos, que es nuestro invitado, haga una respuesta a esta inquietud que plantea Chela. Está cerrado el micrófono, nada más, por favor, ábralo del licenciado Ceballos. Ya. Seré lo más breve posible. Fue correcta la decisión del agente del Ministerio Público de no darle participación a la abogada o a la persona que no acreditó tener cédula profesional. En el nuevo sistema penal acusatorio se requiere tener cédula profesional como licenciado en Derecho, pero además conocer el sistema. Si se tiene cédula pero se desconoce el sistema, no sirve, porque ahora se requiere de una asesoría técnica y adecuada. Y lo mismo sucede ahora con las nuevas leyes en materia, las reformas en materia de justicia laboral. Se tiene que ser licenciado en Derecho, pero experto en esa área, porque si el juez detectara que no tiene los conocimientos, está facultado para pedirle que se retire y se va a nombrar a otra persona. Entonces, esto es en beneficio del imputado, que tenga la mejor defensa posible para los efectos de que la resolución judicial no sea impugnada posteriormente, precisamente por carencia de una asesoría jurídica adecuada. Gracias, licenciado. Pues ahí está la aclaración y desde luego, Chela, lo que estamos proyectando es una justicia pues a favor de que la comunidad se sienta libre. Esto que decía el licenciado Ceballos,
¿Habrá dinero para este proceso de psicoterapia intensiva, este tipo de modelo con jurados y todo eso? Pues a lo mejor es caro, pero que puede ser que sea más caro el no tener un proceso de justicia expedito, un proceso de justicia que impulse, que desarrolle, que no genere más y más represión y que luego esto se vuelva una bomba de tiempo que sea posteriormente más complicado. O sea que sí hay que invertirle, claro, como tenemos un proyecto educativo, un proyecto cultural, un proyecto familiar, un proyecto de participación, de deportes, etcétera, la idea es que va a disminuir mucho y rápidamente la delincuencia, como se dice que lo han logrado en Holanda, al tener elementos preventivos en lugar de solamente coercitivos, ¿no? En fin, la palabra la tiene Elisa y luego Elia. Y al final, ya saben, les vamos a dar la palabra a nuestros invitados para que hagan su conclusión de esta noche. Elisa. Muchas gracias, buenas noches. Quería preguntarles al licenciado Ceballos y a usted, doctor Murrieta, porque las personas que actualmente se encuentran encarceladas y los penales están llenos, entonces a estas personas se les comenzaría a dar un tratamiento adentro de los penales, como tratando de hacer los mismos penales como hospitales para que allí inicien su tratamiento y llevar los médicos especializados para que determinen el caso de cada uno de ellos, porque cuando menos el tratamiento de los médicos, ya que el espacio pues ya existe y están en buen cuidado, y hay unos que están encerrados sin tener ninguna culpa. Pero otra pregunta que quería hacer es de que existe, como dice el licenciado Ceballos, ¿no? Que si el delito doloso, el delito que es grave, se quedaría como doloso o como grave. Pero como ya vimos que es grave, este tipo de personas sí que quedarían en los penales o se incluirían en un grupo a todos los que tengan este tipo de delitos, mientras que al que se le juzgue en 72 horas es muy rápido el proceso, porque hay muchísimos que se detienen sin mucha, digamos, sin muchas pruebas, sin muchos datos, y entonces para tener el número de personas que hagan los juicios y en 72 horas, se me hace como muy precipitado si tardan siglos en resolverse los asuntos y hay muchos incriminados inocentes. Entonces, para esto se necesitarían así como muchos médicos, muchos abogados para que estén defendiendo de manera justa y se resuelven en las mismas 72 horas. ¿Qué respuesta me dan, por favor? Específicamente es para vinculación a proceso, no es el juicio, nada más hay indicios de que tiene responsabilidad, entonces tiene que pasar a juicio, pero todavía no es el juicio, son las 72 horas iniciales, ¿no? Que por cierto, los delitos, sí, hay delitos dolosos menores, como el robo de una, digamos, ¿verdad? Es decir, sí hay un dolo, pero pues por robarse un pan o algo equivalente, ¿no? No necesariamente tiene que ir a privación de la libertad, pues y sobre todo si hay hambre o alguna otra cosa, pues menos, ¿no? Pero pues ha sido delitos menores, digamos, una riña, alguien golpea a otro, le da un codazo en la calle, pues no necesariamente tendría que ir a privación de la libertad, tendría que haber cierto nivel que tendría que legislarse, que hasta cuándo empieza, hay por ahí de que si tiene las lesiones tardan más de 15 días en curar o alguna cosa así, pudiera ser, pero eso es todo una tipificación. Ahorita nada más es la parte general de que hay delitos dolosos no graves, como esto de un pequeño robo, o delitos graves, como podría ser una violación, un homicidio, etcétera, eso sí, ¿verdad? Y lo de las instancias, pienso yo, licenciado Ceballos, a ver usted qué opina, que si no se resuelve a nivel municipal o hay inconformidad, podría ir a una instancia estatal, y si hay inconformidad, iría a la instancia federal, que sería prácticamente la última instancia. Después de la instancia del Consejo Nacional, que vamos a ver, el Consejo Nacional de Justicia,
solamente sería la Asamblea Política Nacional, que pudiera llegar hasta la cuarta instancia, ¿no? En casos muy especiales. Pero normalmente tendría que ser el Consejo Nacional de Justicia el que diera la última palabra, y podía haber este tipo de apelaciones, ¿no? No sé si a eso se refería usted con lo de las instancias, pero a ver, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Elia Campillo, que quiere plantear otros comentarios, otras preguntas. Sí, pues buenas noches a todos. Lo que pasa que pues hay muchos problemas viciados con lo que está sucediendo en las instancias jurídicas a nivel nacional. Veamos ahorita lo que está pasando con el fiscal, con la situación personal que se desahogó a nivel medio de comunicación, fabricar un delito, o sea, cómo esta nueva constitución puede hacer una vinculación de instancias para evitar que se vulneren los derechos humanos de las personas, porque hay unas que son maltratadas inclusive en los penales. Inclusive, pues, hay casos como los casos que he visto de que Comisión Nacional de Derechos Humanos no victimizan a la víctima, la revictimizan y aparte no le pagan siendo víctima del Estado. ¿Cómo esta Constitución puede ser un vínculo también con las instancias de, por ejemplo, de legislación ambiental, las leyes de cambio climático, las otras leyes de derechos humanos, o sea, lo laboral, ya ven que ahorita lo tocó la compañera, cómo puede hacerse una ramificación sin que haya ese capitalismo extremo, y pues piden a fuerzas, por ejemplo, hasta para abrir un testamento holográfico, piden la cédula profesional de un abogado para abrirlo. En el caso de Baja California, fíjense, o sea, ya no existen los testamentos holográficos en diferentes estados, y ahora se tiene que hacer eso en los juzgados, y a fuerzas te piden que tengan cédula profesional los abogados. Entonces, inclusive hay una ley de carreras profesionales que te exige a todas las carreras que tengan cédula profesional. Entonces, hay cómo va esta nueva constitución a vincular. Va a haber un departamento de vinculación, de transparencia, cómo se va a ejercer ante la Suprema Corte de Justicia, cómo se va a evitar que se vuelva un capitalismo extremo para sacar pues a la gente. Lo que a mí la señora Alejandra Cuevas comentó, cuñada de este señor Germanero, dijo algo muy tremendo, que ella detectó mucha gente procesada injustamente en los penales a nivel local, y que es grave el asunto de que hay algunos que están todavía sin sentencia y están sí, presuntos culpables, ¿no? También como nuestro compañero. Sí, esa es una Oscar pregunta Hernández Neri muy también estuvo interesante, casi cómo va a 5 haber años preso. ese mecanismo para poder defender a los que son revictimizados o los que son gente que no le fabricaron un delito. Por eso, ya en la próxima sesión, que estamos invitando otra vez a Manuel Azúa y al licenciado Eduardo Ceballos, vamos a ver lo de la segunda parte de este tema, donde se ve que se propone un Consejo Nacional de Justicia en lugar de Suprema Corte. Y si bien se pide que en los consejos de justicia estatales, municipales y nacional haya al menos un abogado, ahí habrá otras profesiones adicionales como antropología, psicología, sociología y otras profesiones que pudieran también contribuir, psiquiatría, y otros elementos, de neurología podría ser, para entender el fenómeno de la persona que incurre en un acto delictivo, y no solamente apelar a uno de los grandes errores de Occidente, suponer que la sanción, la pena, el dolor, el sufrimiento es edificante, es algo que va a ayudar. Código penal viene de código de hacer sufrir, ¿no? Pena es sufrimiento. Los penales son lugares donde se va a sufrir,
Por eso se tienen que cambiar, ya se ha cambiado el nombre por centros de rehabilitación social, pero siguen siendo penales en la práctica. Entonces queremos transformar a través de este proyecto que tengamos una forma de justicia que no esté basada en el castigo, sino en una comprensión integral de los fenómenos psicológicos que llevan a una persona a cometer una violencia o una omisión y tratar de eso, entendiéndole, buscar las causas y engancharlos en la sensibilidad hacia la comunidad, en sensibilidad hacia los demás, en el respeto afectivo por los demás, no solamente por vigilancia, por temor a que te vayan a sancionar, sino porque no quieres dañar a las personas. Y por eso estamos los psicólogos trabajando de manera intensamente para ver cómo se le hace para sensibilizar. Ya tenemos nuestros proyectos muy estructurados, muy avanzados, para sensibilizar a los que no son sensibles, que son los delincuentes, o a los impulsivos, ¿verdad? ¿Cómo se hace para reorganizarlos y reinsertarlos realmente a una vida social? Por eso es código de reinserción social y abandonar para siempre la palabra penal. Hay otro detalle que ahorita tocó, que efectivamente lo que, por ejemplo, en la ley de Hacienda, los que son, ahí hay pues también a los defraudadores, ¿verdad? Todos los Fiscales delitos, y sí. todo, ¿no? Los delitos, Sí, ahí también cómo se va a vincular. Y también. a mí me tocó rehabilitar a 180 jóvenes en el Consejo de Menores en Tijuana y trabajábamos precisamente el aspecto afectivo. Y de los 180 menores, 150 salieron totalmente rehabilitados, precisamente trabajando el aspecto afectivo y todo, pero veamos que pues venían niños del centro del país, violados, abusados, victimizados con padres Sí. alcohólicos, drogadictos. Sí, pero Entonces, hay que escucharlos y entrevistarlos incluso para la prevención, hacer biografías de las personas que incurren en delitos, sobre todo graves, o para ver qué de su infancia, qué de su adolescencia lo llevó a esta circunstancia y cómo eso se puede prever en futuros casos. Vamos inclusive, a pasarle ya la palabra a nuestros invitados se nos va el tiempo gracias por para, todo, muy amable. sí, para hacer el cierre de esta noche. Entonces le damos la palabra al licenciado Eduardo Ceballos, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento y le escuchamos. ¿Qué conclusión tendría esta noche usted, licenciado? Y si nos acepta la invitación para el 20 de abril para darle continuidad a este tema con los otros artículos que faltan hasta el 225. Gracias, brevemente. Pues queda mucho en el tintero, así rápidamente. Nada más a título de breve, en el 197 dice: ninguna detención judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de la detención, pero ese mismo texto está repetido en el 199. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 72 horas. En ese mismo 197 habla de acusado, dice: ninguna detención judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de la detención y antes de que el indiciado sea puesto a disposición con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado. Allí, hasta antes del auto de formal prisión, no hay acusado, no hay acusado. La acusación viene hasta la etapa intermedia, artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 211 del Código Nacional dice etapas del procedimiento. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Vamos a la fracción segunda, la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación. Desde la formulación de la acusación hasta entonces se le va a nombrar acusado, no antes. Y concretamente en el 336, notificación de la acusación. Hasta entonces se va a notificar la acusación. Una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes el día siguiente. Con dicha notificación se le entregará copia de la acusación. ¿Qué se requiere? Más análisis. Pero como lo vengo diciendo desde hace 3 años y medio,
esta constitución, incluso la constitución antecedente, es utópica. Se requieren 2 elementos. Le hacen falta 2 elementos para que llegado un momento sea puesta en vigor. Hasta entonces no será puesta en vigor. Prueba de ello es que yo critiqué mucho la constitución anterior. Ya ahorita tiene tiene reformas, tiene modificaciones, pero aún así tiene hierros importantes técnicos, ¿sí? Pero esos hierros, llegado un momento, va a ser necesario que lo comentemos personalmente, doctor Murueta. Sí, Hacen claro. falta 2 elementos. Mientras no se ocurran esos 2 elementos, lo digo categóricamente, como lo dije, lo vengo diciendo desde hace 3 años y medio, incluso por escrito. Tengo un libro al respecto que le mandé copia a usted de esa portada. No podrá ser puesta, no podrá ser promulgada esta constitución. Lo analizamos en corto cuando tengamos la oportunidad de comentarlo personalmente, doctor. Gracias a todos y cada uno de los presentes por su presencia. Nos quedamos en ascuas con los 2 elementos, ¿no podrá decirlos en una frase cada uno? Son delicados. Son delicados. Son delicados. Bueno, Pero lo pensamos. ¿Cómo fue que Castro llegó al poder? Y no tenía constitución. ¿Cómo fue que Castro llegó al poder y no tenía constitución? Sí, la guerrilla. Por ahí va la situación. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Pues muchas gracias, licenciado. ¿Y si acepta la invitación para el 20 de abril? Claro que sí, gracias. Muchas gracias, pues. Gracias. Muy bien, muy amable. Pues ahora, Manuel Azúa, ¿cuáles son tus conclusiones esta noche? Y si aceptas también la invitación para el 20 de abril, Manuel. Sí. A ver, ya me prepararé algo. Y no andaré, en fin. Sí, creo yo que es... tenemos que, creo yo, nuestro país, muy importante por su historia. Si nosotros pensamos, por decir un ejemplo, la palabra patria se inicia pues en tiempos de cuando se empieza a forjar la independencia con Juárez. A partir de ahí se empieza a dar sentido de nación y empezamos a tener un sentido de nación. De nación, la actual. Es decir, si le decimos a un zapatista de allá de los Altos de Chiapas, y yo le digo la patria, para ellos mi sentido de patria será diferente, porque mi sentido de patria es criolla, mi sentido de patria es occidente, y para ellos es diferente. Es decir, y es aquí donde estoy planteando yo que los sistemas jurídicos contemporáneos pues son 4 o 5, y que cada sistema jurídico contemporáneo, así sea el inglés, pues obviamente no podemos tomarlo y adoptarlo. Y muchas de esas cosas del derecho actual penal, pues viene y se implanta en Chile, se implanta en Colombia, se implanta en Perú, se implanta y se viene implantando también como una parte de este orden hegemónico norteamericano, y lo vamos asumiendo. Es decir, ¿por qué? Porque antes teníamos otro sistema jurídico penal y entonces se nos impone, pero se nos impone. Y así como se impuso, yo recuerdo, ustedes ven todavía ahí los libros de Vallejo, uno de ellos se refiere a su proceso. Vallejo, por lo general, trataba de defenderse él mismo. Y en aquel tiempo, en el Código Penal anterior, bueno, de procedimientos penales federal, bastaba que fuera una persona de confianza del detenido, obviamente, del indiciado. Esta es la persona de mi confianza y me va a defender. No necesito de ningún abogado. Y si por mi confianza, me quedo adentro de la cárcel, pues me quedo. Pero hay una confianza plena y total. Claro, ahora no le tienen confianza a los abogados, aun cuando tengan su cédula profesional.
Por eso le dice, no, no basta que tengas tu cédula, necesito que sepas esto. ¿Y quién me va a garantizar que sepas eso? ¿Cómo me lo puedes garantizar si ni el mismo juez se equivoca y tiene uno que irse al amparo para que le revoque la sentencia? Y tiene que irse uno después todavía a la Suprema Corte para que allá con muchos ministros. Imagínense cómo está esta circunstancia. Es decir, ¿quién decir tú sabes o no sabes? ¿Conoces tú esto o no lo conoces? A partir de ahí, el juzgar así, un juez, que una persona que esté ahí sepa o no sepa, que no basta su licencia, digo, su cédula profesional. Yo no llevo penal, pero por cuestiones laborales, a veces tenía que incurrir en algunos asuntillos ahí que llegaban, donde el trabajador salía ahí con algunos problemas por abuso de autoridad, por abuso de confianza, sobre todo por abuso de confianza, ¿no? O a veces había algún robo por ahí, ¿no? O secuestro de vehículos ahí, etcétera. Y entonces teníamos que incurrir ahí definitivamente en la cuestión penal. Y yo obviamente que yo no tenía ni mi cédula. Y entonces, ¿qué? Pues de confianza. Y les tiene que decir, usted, yo soy de confianza. Y órale. Y que no, que venga el abogado. No, no va a venir ninguno. Si me quedo preso y ya, vamos. Así. Y hago valer un derecho que tengo, vamos, de aquí le tengo confianza. Y si la ley así lo establecía, pues te aguantas, así lo dice la ley. Y plantear que la ley es la ley. Es decir, el Estado mexicano se hace y se rompe este Estado mexicano, se destruye al Estado mexicano y obviamente al destruirse el Estado mexicano se destruye la Constitución y se hace una nueva. Las constituciones se hacen, ¿por qué? Porque se emana del pueblo, efectivamente, porque se destruye un Estado y surge otro. Ninguna constitución, o sea, ninguna revolución en ningún país del mundo, no sé si en otros planetas, pero yo creo que en ningún planeta, las revoluciones son legales. Ninguna revolución es legal. Todas las revoluciones son inconstitucionales, son ilegales. Es más, por eso toda constitución establece cualquier los delitos políticos, sedición, conspiración, incitación a la rebelión, son delitos políticos. ¿Por qué? Porque no permiten que haya una revolución. Entonces, plantear como un elemento ahí, decir, bueno, esto es ilegal, no. Lo podemos hacer de manera legal, como ahorita dice Andrés Manuel, vamos haciéndolo poco a poco como reformas, etcétera. Sí. Pero entonces, me regreso. Creo yo que tenemos que tomar en cuenta los sistemas jurídicos, y esos sistemas jurídicos no es el mismo sistema jurídico que tenemos aquí, el que está allá en Irán. Es diferente. ¿Por qué razón? Pues porque su extracción, su formación del Corán, que tiene mucho que ver también su derecho con el Corán, o incluso el derecho jurídico. Estamos sobre el tiempo, Manuel. Sí, jurídico israelita, vamos, es también diferente. Es decir, tenemos que tomar en cuenta estos sistemas y tenemos que crear nosotros nuestro propio sistema tomando en cuenta esta nueva constitución. No podemos traer cosas de la constitución que tenemos y meterlas a fuerza porque estamos creando algo nuevo, algo que tú has planteado para una sociedad del afecto. Y entonces, por lo tanto, requerimos un sistema jurídico ad hoc a nuestra nueva constitución. Claro que sí, gracias, Manuel. Muy interesante. También tienes ahí un mensaje en el chat y pues le quiero pedir a Otilia que haga el cierre. Estamos ya sobre el tiempo, Otilia. ¿Cómo cerramos esta sesión del día de hoy? Bueno, pues primero planteando que muchas gracias a los dos invitados, que es sorprendente, que me parece a mí que el licenciado Ceballos hizo un análisis muy detenido de cada parte de nuestra Constitución y nos dio elementos muy valiosos, que algunos los cometimos a lo mejor porque se nos hacían bolas las cosas, se fueron sin querer, ¿no? Como el femenino y el masculino, que bueno, como estando ahí tantas feministas no pegamos de gritos. Y muchas gracias por el análisis tan detallado que nos hizo, me encantó.
y luego que Manuel dice que no tiene que decir, y madre mía, creo que tiene muchísimas cosas que decir y muy interesantes, y también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros todo el tiempo. Y bueno, las participaciones, bueno, ahora tuvimos mucha participación, vinieron mucha gente, aunque ahorita ya por diversas razones quedan más poquitos, pero que está muy interesante que más gente oiga nuestra Constitución. Inclusive nosotros estamos exponiéndonos a la crítica porque sabemos que no hicimos nada perfecto, ¿sí? Y porque la necesitamos, la recibimos con mucho gusto, ¿sí? Y haremos allí las modificaciones que sean necesarias y que la mayoría de los participantes en la discusión piensen que son correctas. Y muchas gracias también a todos los asistentes, a todos los que estuvieron aquí, que los esperamos en 2 semanas y que, bueno, seguimos avanzando a pasos agigantados. Que también esta es una parte de la Constitución muy importante, muy importante, sobre todo por el cambio, el giro que dimos nosotros. A lo que tú dices, ya no es penal, es algo que va a la esencia del ser humano, a por qué cometo algo en contra de los demás. Sí. Pues gracias, Otilia, por este cierre también. Gracias al licenciado Eduardo Ceballos, a Manuel, un abrazo a cada quien, a José María, que hoy estuvo en silencio, escuchando muy atento. La próxima vez esperamos sus comentarios. A Alberto, desde Guadalajara, que también siempre comenta de manera muy interesante. A Carlos Lomán, que también está analizando muchas cosas. A nuestro compañero Irineo Pablos, de Tlaxcala. A Elia Campillo, a Francisco Sierra, a Chela Lectoforum, Chela González, y a Marco Antonio y a Pavel por el manejo de los controles del Zoom. Muchas gracias. Dentro de 8 días no hay sesión. Nos vemos en 15 días para la segunda parte de este tema y le vamos a poner justicia y procesos ministeriales y judiciales. Nos vemos en... Pues muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo Buenas a todos. noches. Buenas. Que estén muy bien. Buenas, Chela. Un abrazo, Chela. Ya se fue, no te escuchó. Luego le llamas. Se fue corriendo. Bueno, que descansen todos. Gracias, licenciado. Gracias, Manuel. Hasta Nos vemos. dentro de 15 días.